Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Comenzamos este último itinerario de la teología eucarística, de la sacramentalidad de Jesucristo que entre nosotros se ha quedado bajo las especies eucarísticas para siempre. Vamos a realizarlo este vídeo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Y rezamos juntos una oración preciosa. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá el Señor, cuando nos encontremos en el momento de nuestro juicio particular, reconozca en nosotros aquel discípulo suyo que ha amado la Santa Eucaristía, que no, como aquellos apóstoles, ¿no? Que tuvieron miedo porque muchos se iban. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, precisamente en el discurso del pan de la vida. Bueno, Cristo, pan de vida eucarístico, ojalá cuando llegue ese momento del juicio particular a cada uno, diga, aquí hay un alma que ha adorado mi cuerpo sacrosanto, la presencia eucarística real, un alma de adoración, un alma eucarística. Es el principal regalo, el principal don, diría, del Espíritu Santo en este mundo. Ser adoradores de Jesucristo, Eucaristía, y siempre con María, por supuesto, con el Santo Rosario, que es quien nos ayuda a comprender que ella es madre de la Sagrada Eucaristía, es madre del Verbo humanado, es la que da carne. Así lo dice también el Concilio de Calcedonia, consustancial a María Santísima, que le da esa humanidad preciosa, ya inmaculada, por supuesto, porque la Virgen siempre inmaculada solo da lo puro de Dios. Dios es pureza e inmaculada, y la Inmaculada Concepción pues se ha unido en esa unión mística. Vamos a continuar con este trabajo, siguiendo también el magisterio que hasta ahora hemos estado viendo de su santidad San Pablo VI, nada más y nada menos que su santidad Pablo VI. Y vamos a ver si lo consigo poner en grande para que se pueda ver todo clarito y bien. Vamos allá. Muy bien, Magisterio Eucarístico Postconciliar. Como digo, estos vídeos no son de entretenimiento. De entretenimiento está básicamente el 99% de YouTube, que es basura, es una cosa terrorífica lo que está sucediendo hoy. Y bueno, la Virgen de la Almudena aquí la tenemos, la catedral, en este fondo virtual, y el Cristo que nos acompaña para adentrarnos en el Magisterio Eucarístico Postconciliar. Dentro de esta parte habíamos visto el otro día la encíclica Mysterium Fidei del año 65. Hoy nos vamos a adentrar un poquito en lo que Pablo VI, que siempre dijo, puedo decir que siempre he amado a la Iglesia y que para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido. Qué maravilla, ¿no? Poder vivir y tener la conciencia, ¿no? Personal de decir esto. Bueno, pues este santo que intercede por nosotros, que nos instruye en esta instrucción, valga la redundancia, Eucharisticum Mysterium, 2 años después de Mysterium Fidei, del año 67. ¿Qué nos dice su santidad San Pablo VI? Pues vamos a ir viéndolo y resaltando aquello que sea más destacable. Después de la promulgación de la Constitución Sacrosanctum Concilium, recordamos que Mysterium Fidei, la anterior, se publicó 3 meses antes. Es una encíclica que es un rango superior a una instrucción, como vemos, ¿vale? La encíclica que vimos el otro día, y fue escrita y publicada 3 meses antes de la conclusión del Concilio Vaticano II, de la última sesión del concilio que daba ya por clausurado el Gran Concilio Ecuménico Vaticano II. Bueno, pues esto ya es 2 años después. Se realiza de esta Constitución Sacrosanctum Concilium, que creó un concilium para la reforma litúrgica. Esto es importante, o sea, del concilio nace el concilium y por eso Novus Ordo pasarán años, porque de esos trabajos, ¿no?, que se comenzaron ya a realizar en el Concilio Vaticano II, antes, durante y después del parto, pues vendrá ese concilium que para la reforma litúrgica posterior, bueno, pues será necesario todo ese tiempo que la Iglesia tiene que ir madurando y confeccionando aquello que Dios le está inspirando. Porque recordemos siempre, la Iglesia no camina sola, no es autónoma. La ley
el tiempo, hoy que aluden mucho, ¿no? Que la Santa Iglesia Católica ha perdido la ley de Dios, la ley divina, la ley litúrgica, la ley temporal, ¿no? Ahora se dice, ya no se dice antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, estos son todo babuchadas y difamaciones y calumnias que se dan, ¿no? Porque el teólogo, el cristiano, el laico y el sacerdote tienen que saber que Cronocrátor es el dueño y señor del tiempo y de la historia, es un título cristológico que precisamente la Iglesia durante siglos, hasta que el Señor vuelva, va a dar y va a seguir proclamándolo al mundo entero. O sea, todos los enemigos de la Iglesia hoy lo que hacen es exasperar, malinterpretar, desenfocar, enturbiar, turbar a las almas. Y este pecado es gravísimo. Bueno, pues en esta reforma litúrgica lo que se trata es eso, de ver que la Iglesia y los tiempos de la Iglesia son los tiempos de Dios y no del analista de turno, del último que aparece en las redes para decir si esta reforma es así o asá, o si le faltaba esto, le faltaba lo otro. No, es la Iglesia. La Iglesia oficial es la que publica un documento que está confeccionado por ella misma. Ella es la única que tiene esa autoridad, esa potestas Christi para realizar esto, ¿no? Bueno, pues el cardenal Lecaro era el encargado en aquel año 65, escribió ya una nota al Papa y señalaba dificultades existentes respecto a la práctica del culto eucarístico. Y cómo orientar esto, ¿no? Y cómo conviene orientarlo a la luz de la teología y de la tradición. Bueno, pues esto era por así decirlo, es el corazón. La Iglesia está latiendo y está diciendo, los miembros de la Iglesia a través de su jerarquía están viendo las problemáticas que hay y los conflictos y también no solo amenazas, sino también las oportunidades que existen. Y aquí el Papa publica la encíclica Mysterium Fidei en este momento tan convulso año 65. Pero después vamos a ver como anticipo de los principios que debía recoger esta futura instrucción. Se elaboró un primer esquema, seguido de otros 10. Después de un largo camino de consultas, el 12 de mayo del 67, Pablo VI lo aprueba y la Sagrada Congregación de Ritos, la Sagrada Congregación de Ritos, que no es el último que aparece por ahí, es toda una congregación que se encarga de cada rito, de cada oración, de cada prez, de los gestos, de las formas, de todo, hasta los leccionarios, de cómo tienen que ser las pastas y de qué color. ¿eh? Entonces, bueno, esta congregación de ritos, el 25 de mayo, en la solemnidad de Corpus Christi, pues ya publica esta instrucción. Vemos aquí cómo el trabajo de colaboración permanente y continuo en la Iglesia del Papa con los dicasterios, con las diferentes congregaciones del Vaticano, forman parte del cuerpo místico de Cristo. Hoy como cualquier, vamos a decir, cualquiera que pueda parecer a criticar así y a generalizar, no sabe ni siquiera cuál es la estructura mínima de los procesos de la Santa Iglesia Católica de Dios, de la única Santa Iglesia de Dios, pues eso, critican absolutamente todo, ¿no? Y echan por tierra absolutamente todo, con definiciones absurdas, sí, completamente, ¿no? Críticas fuera de lugar, como es esta, ¿no? El pensar que los papas, ¿no? Caminan de algún modo, pues eso, según sus inclinaciones, apetencias y gustos y maneras, cuando la custodia de la fe católica la realiza todo el corpus, están todo el colegio de cardenales, los obispos, sacerdotes, es decir, todos están orientados por el mismo espíritu en esa unidad con Pedro, y es Pedro el que ratifica, por supuesto, el que confirma de forma definitiva en la fe, en la moral, pero desde luego no es un miembro únicamente el de la Iglesia el que es movido por el Espíritu Santo o asistido por él. Entonces estas congregaciones siempre han hecho esa notoria, vamos a decir, e inmediata, diaria, cotidiana colaboración, en este caso con Pablo VI, para que se diga lo que se tiene que decir, se escriba lo que se tiene que escribir y se publique a toda la Iglesia, a todos los miembros fieles de la Iglesia, lo que se tiene que publicar. Y además lo hacen eso, buscando fechas señaladas, como la solemnidad del Corpus Christi, en este caso de la instrucción Eucharisticum Mysterium. Bueno, la instrucción consta de un proemio, esto es muy breve, y tres partes. Desde el principio se señala la finalidad práctica del documento, formula la necesidad de presentar el misterio eucarístico en la totalidad de sus aspectos. Conviene que el misterio eucarístico, considerado en su totalidad bajo diversos aspectos, brille ante los fieles. O sea, este es el gran objetivo de esta instrucción, que el misterio eucarístico brille ante los fieles con el esplendor debido y que se fomente en la vida y en el espíritu de los fieles la relación. Fundamental, por eso, la oración de adoración, la lectio divina en adoración, la meditatio en adoración,
la adoración en cánticos, en himnos y cánticos de alabanza, es decir, la adoración en el silencio sacro, propio de la presencia, ¿no? Cuando se expone el Santísimo, es decir, las jaculatorias, las meditaciones, todo que sea encauzado, ¿no? Hacia este misterio eucarístico que hemos dicho el otro día, el Mysterium Fidei, lo remarcaba la encíclica, que es la piedad más, donde tienen que confluir, disculpen, de todas las demás prácticas de piedad del pueblo santo de Dios. Todo tiene que fluir hacia el culto eucarístico, ¿no? Es el centro. Según la doctrina de la Iglesia, existe objetivamente entre los aspectos de este misterio. Bueno, este es el objetivo de la encíclica, disculpen, de la instrucción. La primera parte presenta algunos principios generales que deben tenerse en cuenta para la catequesis del pueblo. Una primera parte, catequesis del pueblo. La segunda expone todo lo referente a la celebración del Memorial del Señor, dando algunas normas generales a observar en la comunidad de los fieles. Y la tercera parte está dedicada al culto debido a la Eucaristía como sacramento perenne. ¿Cuál es el culto debido como sacramento perenne? Es decir, en todas las celebraciones fuera de la celebración eucarística. Bueno, ya hasta aquí. Simplemente este documento se puede buscar por internet, se puede leer y meditar con mucha paz y con mucha tranquilidad, pero que sepamos que Su Santidad Pablo VI, siempre en colaboración con las Sagradas Congregaciones, pues realizó este breve trabajo que expone claramente también y ayuda a no desviarse de cuál es la principal consideración que tenemos que tener respecto del sacramento de la Eucaristía, que es el culmen del misterio de la fe de toda la Iglesia. El credo del pueblo de Dios. Siempre hemos dicho también que es el misterio eucarístico, está enraizado en Cristo glorioso, en Cristo resucitado, que es quien da la gracia santificante eucarística a cada persona en este mundo, en este tiempo de la iglesia peregrina. Y que ya los que tienen esa liturgia celestial en la iglesia triunfante están de lleno en ese nuevo vino, ¿no? Que ya está bebiendo el Señor, esa vid eucarística glorificada, que es Él mismo, es estar con Cristo, ¿no? En el banquete celestial, que es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Bueno, el credo del pueblo de Dios. El siguiente documento, un año posterior, Su Santidad Pablo VI emite este documento también fantástico, maravilloso, donde se explicita una profesión de fe pronunciada por él el 30 de junio del año 68. Fijaros qué añito, ¿eh? Fijaros qué añito, ¿no? El Santo Padre estaba ahí combatiendo contra todo lo que era, pues eso, el inicio de la hecatombe. Pero estamos viendo cómo la profesión de fe es lo fundamental, cómo la fe tiene que ser profesada para ser transmitida. Fides es auditus, auditum autam per verbum Christi. O sea, siempre la fe tiene que ser oída, escuchada, para ser transmitida, para ser llevada a todos los pueblos. Pues en este año, el credo del pueblo de Dios, como clausura del año santo de la fe, año de la fe, instituido para conmemorar el 19 centenario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. En el año 2010 también Su Santidad Benedicto XVI convocó un año santo de la fe. Muchos lo recordarán, ¿no? Con el credo niceno constantinopolitano como centro también de remarcar que estábamos en el año de la fe, donde hay que decir creo lo que la Iglesia cree, es decir, el credo apostólico, el credo de la Iglesia. Con este credo, Pablo VI quería responder no solo a una situación de increencia creciente, motivo de seria preocupación para la Iglesia, sino también de determinadas concepciones teológicas intraeclesiales que estaban en el origen de esta situación. Por un lado, el Papa nos está haciendo ver que hay problemas dentro de la Iglesia, como siempre lo ha habido y siempre lo sabrá. Es decir, los miembros de la Iglesia, va a haber algunos que se desvían, que se separan, que critican, que comienzan a decir cosas que no tienen sentido, que no están bien enfocadas. Bueno, para eso está el Papa, están los documentos y esto es obvio. Y por otro lado, la increencia creciente, que ya es parte del secularismo, de este mundo materialista y hedonista en el que actualmente vivimos, que da la espalda a Dios, de todos estos laicos, ¿no? O bautizados paganos,
que existen en la tierra, pero que el Señor desde luego va a seguir diciéndoles qué es lo que tienen que creer para ser salvos y cuáles son las verdades fundamentales de nuestra fe católica para llegar a la salvación, para que el Señor pueda acogerte en sus brazos cuando partas de este mundo. Y por eso los papas están guardando el depósito de la fe y transmitiéndolo, lo custodian y lo transmiten, lo entregan. ¿Para qué? Para que las generaciones futuras, hoy en día los niños, los jóvenes, puedan recibir la profesión de fe católica, la fe verdadera, íntegra que salva, con una verdadera piedad, una sincera piedad. Bueno, pues respecto a la teología del misterio eucarístico, ofrece una explicación detallada recogiendo las afirmaciones fundamentales de la encíclica Mysterium Fidei de 3 años atrás. Básicamente que el sacerdote ofrece el sacrificio de la misa en persona de Cristo y en virtud del poder que se le ha otorgado, se le ha dado por el sacramento del orden. Lo ha recibido por este sacramento. Está hablando que la aportación a este documento del credo en el pueblo de Dios, el credo del pueblo de Dios, son 5 puntos los que pueden sintetizarse en todo este documento, que también es una maravilla. No, bueno, pues el punto 24 dice, nosotros creemos que la misa, que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo en virtud de la potestad recibida por el sacramento del orden y que es ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su cuerpo místico. ¿Vale? O sea, esto es impresionante, está hablando claramente qué es lo que la Iglesia piensa, es decir, cree, ¿no? Credere es cum ascensione cogitare, decía San Agustín, ¿no? Creer es pensar con el asentimiento, ¿no? Bueno, pues creer es pensar con el asentimiento de la fe que tiene la Iglesia, ¿no? Al darnos esta belleza, ¿no? De doctrina. Es decir, la misa es el sacrificio de la misa, lo primero, el sacerdote lo primero que hace es ofrecer el sacrificio de la misa, por lo tanto, todas estas habladurías que se dicen de que sé qué pasó en el Novus Ordo, qué sucedió y tal, y los teólogos y los protestantes que aparecían por aquí y por allá, siempre de primeras el sacerdote y el sacrificio de la misa, y de segundo el sacramento del orden. Todo lo que los sedevacantes, herejes de todo pelaje vienen a interpelarse, ¿no? De forma engañosa, de forma sibilina para deformarlo, para decir que allí no hay validez en ese poder sacramental ya conferido porque ha habido cambios, ¿no? Cambios en la forma, cambios en los aspectos del rito, de la ritualidad, de todo lo que es la celebración, etcétera, ¿no? Bueno, pues es completamente falso y completamente hereje, ¿no? Afirmar ambas cosas, ¿no? Que la misa ya no es sacrificio, o que ya no hay sacerdotes, o que el sacerdote ya no recibe el poder sacerdotal en el sacramento del orden. Y todo esto, bueno, in nomine ecclesiae también, ¿no? Pero aquí está remarcando en este punto el credo del pueblo de Dios que creemos que la misa es celebrada por el sacerdote representando a la persona de Cristo. O sea, es clarísimo, representando a la persona de Cristo, in persona Christi. En segundo lugar, en este credo del pueblo de Dios, que hay que remarcar, también estamos en el punto 24, y lo que se remarca como síntesis, siempre estamos hablando en este documento respecto de la Eucaristía, el sacrificio eucarístico. Se declara la misa como sacrificio idéntico al de la cruz. O sea, no es otro, no es una repetición, no es una memoria de aquel hecho que sucedió, no es no es un aniversario de ningún tipo, ¿no? No es una imaginación, no es una abstracción, no es un contemplar lo que sucedió, pero que ya no está, o no es una simbología, no es ni siquiera un esfuerzo nuestro por encontrar la verdad. No, es lo que es. Y lo que es lo que Cristo ha querido que sea la Santa Misa, que es el sacrificio idéntico al de la cruz por la presencia sacramental del mismo y único sacrificio. Es decir, Cristo es el que hace este milagro. Solo Dios puede realizar un milagro así. Por eso es Señor del tiempo y de la historia. Algo que sucedió en el pasado se vuelve a actualizar en el presente y además tiene todo el horizonte del futuro abierto porque el paraíso mismo es Cristo, Cristo y su sacrificio redentor que ahora ya es pascual de forma completa en la gloria del cielo. Es decir, es el paso del Señor, pero el paso del Señor por la tierra es a través de cada altar y de cada sacrificio que en el altar se consuma de nuevo esa ofrenda redentora y por eso la Iglesia te enseña con tanta maestría, con tanta maternidad,
que allí está es el sacrificio idéntico al de la cruz. No es otro, no es una parte, no es una pequeña porción, no es algo que está ya más desarrollado, no, no, es el idéntico, es el mismo, ¿no? Cristo una vez para siempre se entregó por nosotros y allí se vuelve a entregar porque ese evento es metahistórico, es metatemporal, va más allá del tiempo. Cristo es el alfa y la omega. Nosotros creemos que la misa es realmente el sacrificio del Calvario, que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares. O sea, a ver, esto lo está diciendo su santidad Pablo VI para remarcar una y otra vez a todos los herejes de todo pelaje, como digo, todo tiempo y lugar y condición, de todas latitudes, que ya he conocido varios, de América del Norte, América del Sur, Europa o África. Aquí el problema es este, que los hombres pensamos que vamos a creer en la fe de la Iglesia de una forma diferente o diversa a cómo la Iglesia te dice que tienes que creer. Y aquí entra la gran tentación del diablo. Seréis como dioses, come de este árbol, tómate el fruto que tú quieras, después descubrirás cosas nuevas y tu pensamiento estará por encima del mismo pensamiento de Dios, ¿no? No, absurdo, lo único que tienes que hacer como fiel cristiano, como creyente, ojalá lo hubiera hecho yo mucho más, haberme formado más en los documentos magisteriales, haber rezado mucho más por el Papa, haber estado mucho más en comunión con lo que la Santa Sede está solicitando a cada pastor, a cada sacerdote, a cada laico, a cada bautizado en este mundo. Ojalá fuéramos tan de la Iglesia, tan de Cristo, que cualquier frase o enseñanza que la Iglesia nos diga, siempre, no solo interpretarla para bien para nuestras vidas personales, sino hacerla nuestra de forma que rezume y podamos también advertir y transmitir a otros que ahí está la vida eterna, que es Cristo quien nos habla a través de la iglesia, que es Cristo quien nos enseña, que es Cristo quien nos santifica, que es Cristo mismo el que nos está diciendo, prolongando en su cuerpo místico, su vida divina. La iglesia es una obra divina, es una obra de Dios, la iglesia católica. Por eso me causa mucha tristeza, además, pensar estos días todo lo que se dice, ¿no? Del Santo Padre Francisco I. Reitero, del Santo Padre Francisco I. Porque es muy fácil a un personaje notorio y además para ganar likes en YouTube y visualizaciones, coger una frase o dos de un aspecto que él está hablando, ya sea de la inmigración, ya sea de lo que sea, ¿eh? Pero de los más, vamos a decir, conflictivos hoy en día, y comenzar a insultarle, a difamarle, a poner, ¿no? Completamente a la Iglesia Santa, Madre Iglesia, como si fuera un navío más, ¿no? Una barquichuela, una canoa de este mundo. Cuando Dios siempre te está enseñando algo, siempre te está enseñando algo a través de sus pastores, siempre, sus pastores legítimos. Y siempre te está diciendo además que no eres tú el que tienes que interpretar la palabra de la iglesia, sino lo que tienes que hacer es meditarla, primero leerla, meditarla y hacer aquello que esté en tus manos para decir, efectivamente, esta es la doctrina católica. O sea, esta es la doctrina católica. El ayudar, el estar disponible para ayudar en la caridad a cualquier persona, el no hacer mal a nadie y el no desear mal a nadie. Es decir, que nadie sufra ningún mal. Entonces, algo que es tan de perogrullo, tan de base, pues aquí se va por, pues eso, a la yugular, ¿no? Al cuello, porque los demonios están muy activos, máxime cuando hablan las autoridades de la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia sigue siendo perseguida hasta el final de sus días. Va a ser perseguida. Cuando no es por unos, es por otros. Cuando no son los de fuera, son los de dentro. Cuando no son los de al lado, cuando no. Pero el Señor está ahí. Por eso el Señor tiene una omnipresencia omnipotente en la palabra de Cristo. Bueno, pues esta palabra de Cristo nos dice que el sacrificio del Calvario está allí, se da allí, en la Santa Misa. Disculpen este paréntesis, pero bueno, era para remarcar eso, que lo que el Papa escribe, ya sea en una encíclica, en una carta apostólica, en una instrucción, ya sea para, no sé, una homilía, tal, te está indicando algo siempre de las verdades de la fe que tú tienes que pensar, meditar y después asentir, asumir en tu interior. Y si no lo haces es un problema tuyo, no es un problema del Papa. Es un problema tuyo que estás mal formado, tu conciencia deformada y tus prejuicios te llevan ya a opinar, a decir, a pensar, a creer cosas que la Iglesia ni opina, ni cree, ni dice,
ni debe extender. Entonces, el asunto está ahí, ¿no? Que hoy todos nos pensamos que somos profetas en nuestra tierra y los más sabios del planeta, cuando somos, francamente, adolecemos de una base formativa e intelectual grandísima. Y más todavía para esto, ¿no? Fijaros que hay millones de visualizaciones, millones semanales de grupos que se dicen católicos, cristianos católicos, que están arremetiendo constantemente contra el Papa y contra la Santa Iglesia de Dios. Es impresionante, es impresionante. Fijaros, ¿eh? Eso sí que es apostasía, porque la apostasía del mundo ya te la esperas. Que uno dé la espalda a Cristo, que no se hable de Dios como debería, que a Dios se le vaya arrinconando su presencia, ¿no? En las escuelas, en la vida pública, en la vida social, cultural, política. Eso ya se espera, que haya enemigos, pero hay muchos cristianos dando la batalla en esos terrenos. Pero que dentro de la propia iglesia los cristianos que se dicen amantes de Jesucristo Eucaristía, amantes de la Santa Iglesia Católica, estén constantemente lanzando piedras, boomerang, y cuando no, disparando munición de alto calibre con metralletas y cañones terribles, bueno, pues esto denota eso, una deformación de la conciencia, una ignorancia supina, un atrevimiento y una soberbia espiritual impresionante por parte de personas que no tienen ningún tipo de autoridad en la Santa Iglesia y que hoy, ¿no? Tienen estos altavoces de las redes para hacer todo este daño que es atroz. Causa muchísimo más daño uno que dice como yo, que durante mucho tiempo he estado opinando según mis cábalas y según mi cabeza, sin seguir los consejos solamente de la iglesia. Cuando yo he opinado así, yo me he llevado al error y además he arrastrado a otros al error, o al menos a que la sospecha y los maestros de la sospecha, que sabemos que son, pues eso, todos los enemigos de Cristo y de la iglesia, estos maestros lo que hacen es que siempre vas a tener razones para criticar de forma mordaz, de forma nada constructiva, difamatoria y con calumnia tantas veces, es decir, con mentira detrás, es decir, con el espíritu de la mentira, aparentando que eres un buen católico y que eres un buen cristiano, y te vas a ir con grupos sedevacantes, con tradicionalistas, vas a decir que Bergoglio no es el Papa, que no, o sea, cosas absurdas, completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Por tu soberbia. Por tu soberbia. Pídele a Cristo Eucaristía, acercarte al misterio de que la fe se transmite y se custodia solo en la Santa Madre Iglesia y en su magisterio verdadero, auténtico, que es el que aquí estoy exponiendo del año 1968. Continuamos con el credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Bueno, vamos a pedirle al Señor eso, humildad, humildad para reconocer que la enseñanza de la Iglesia sigue vigente, es indestructible, es indestructible y es inconciliable con ningún otro principio, ni filosófico ni teológico de este mundo, porque tiene su propio ámbito. La Iglesia, la revelación pública, la ha recibido de Dios y por lo tanto nada puede deformar y nada puede, pues eso, no se puede uno engañar ni autoengañar si estás dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la verdad. La verdad vive en la Iglesia. La Iglesia es la esposa. La esposa que está constantemente abrazando al esposo, es decir, el corazón del esposo y de la esposa están unidos, al unísono, a la par. Lo que escriben, lo que aprueban, lo que predican, todo está guiado y sostenido por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno y trino, que dan a la iglesia esa potestas sacra que viene de Dios. Y solo Dios la puede dar. ¿Quiénes son los que crean la confusión, el malestar, los que crean el mundo este de la sospecha? Ser maestros de la sospecha y criticar a todo y a todos de forma tan gratuita como digo e ignorante. Pues aquellos que no están en sintonía con el corazón de la iglesia, que es con el corazón de Cristo. Si Cristo Eucaristía que está ahí, el corazón de Cristo está en Cristo Eucaristía, te acerca cada vez más a amar a la iglesia, ¿por qué es? Porque la iglesia contiene a Cristo Eucaristía, hospeda a Cristo Eucaristía. La esposa está abrazando al esposo, el esposo está dentro de la esposa. Y por eso la Eucaristía edifica, ensambla, ¿no? Y enriquece a todos los miembros de la Iglesia porque Cristo Eucaristía está allí dentro del magisterio del Papa, dentro del magisterio y de la obediencia a los sacerdotes legítimos.
dentro de todos los grupos católicos que verdaderamente lo son, que obedecen al Papa, rezan por el Papa y están en comunión plena con el Papa. Todos aquellos que hagan otra cosa simplemente no son cristianos católicos, simplemente no eres cristiano católico, eres otra cosa. Eres hereje, cismático, apóstata. Elígete cualquiera de los tres pilares. Yo he estado en los tres, por eso sé muy bien lo que significan. Pero es que esto es claro, ¿no? Las formulaciones mismas de Trento son las que recoge, en tercer lugar, este credo del pueblo de Dios, hablando de Cristo Eucaristía. ¿Y qué es lo que está recogiendo? Pues nada más y nada menos. Te está diciendo que acentúa la identidad de los efectos, ¿eh? que siguen causando en nosotros los elementos sensibles del pan y del vino. Es decir, la identidad de los efectos. Vamos a ver qué significa esto. Está diciendo que nosotros creemos que como el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y su sangre, que enseguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz. Fijaros cómo vincula aquí de forma tan magistral su santidad Pablo VI, la última cena, es decir, es un mismo acto ritual con el sacrificio de la cruz. ¿Vale? Está diciendo allí, ya cuando Cristo está, cec besari, cec dami, está entregando, tomad, este es mi cuerpo, tomad, este es el cáliz de mi sangre de la nueva y eterna alianza. Bueno, aquí ya el Señor está diciendo, y esto lo prolongo ahora, y voy a Getsemaní, voy a los tribunales civiles, religiosos, voy a ser flagelado, coronado, voy a llevar la cruz y voy a morir por cada uno de vosotros en el ara de la cruz. Y en este trono de Dios, que es la Santísima Cruz, la pasión gloriosa de nuestro Salvador, nos dice la Iglesia, nos dice Pablo VI, que el pan y el vino consagrado por el sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que está sentado gloriosamente en los cielos. Es decir, es impresionante el sacrificio de la cruz, es impresionante de forma incruenta, ya sin derramamiento de la sangre, se está dando todas las gracias que se contuvieron en el Sagrado Corazón de Jesús desde la última cena hasta que el Señor expira. Expira hasta que el Señor muere. Y no solo esto, sino que además hasta cuando el Señor fecunda su iglesia, es decir, resucita, asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo para que tú y yo ahora comulguemos. ¿Con quién? Con Cristo glorioso, porque es Él que sentado gloriosamente en los cielos, de nuevo realiza el milagro de la redención y de la santificación del corazón del hombre en cada misa. Cada vez que te acercas al altar, cada vez que la adoras primero, adora la Santa Cruz, el santo sacrificio del Señor, y después comulgas con su cuerpo glorioso, eucarístico, sacramentalmente. Y creemos que la presencia misteriosa del Señor bajo la apariencia de aquellas cosas que continúan apareciendo a nuestros sentidos de la misma manera que antes es verdadera, real, sustancial. Bueno, todo esto lo recoge Trento y con un lenguaje más vivo, más, diría, más fructífero o más vibrante, más fresco, su santidad Pablo VI lo coloca ante nuestros ojos en este precioso documento. ¡Viva Cristo Rey!